Muy buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas al Oráculo de Delfos 700. Con este vídeo de hoy vamos a dejar o a cerrar provisionalmente estos últimos vídeos sobre psicología para volver otra vez a la filosofía o a otras cuestiones, y ya posteriormente volveremos también a cuestiones de tipo psicológico. Hoy vamos a hablar sobre la obra La estructura de la personalidad de Philip Lers, pues uno de los autores más conocidos en el estudio de la personalidad como estratificación y como división de la estructura psíquica en partes. Y a partir de un breve esquema muy sintético sobre una idea concreta que aparece en la obra de Lers, vamos a ofrecer una reflexión sobre lo que es la integración personal y la interacción con el medio y con los otros. Les decía que el individuo tiene como dos enlaces o estructuras, una vertical en la que él, pues, con su psiquismo se integra a partir de la conjunción de tres dimensiones, y luego todo eso iba, digamos, dirigido o encaminado a la integración vertical, a la interacción con los demás y con el medio y a la adaptación al medio. Cuando él hablaba de la estructura vertical, decía que había tres estratos en el psiquismo humano que eran la superestructura, el fondo endotímico y el fondo vital. La superestructura está compuesta por la inteligencia y la voluntad. El fondo endotímico, pues, es el conjunto de toda nuestra vida afectiva, ¿no? Emociones, sentimientos, pasiones, etcétera. Y el fondo vital es el conjunto de los procesos orgánicos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el cuerpo y también con el fondo instintivo y pulsional. Les decía que en distintos individuos podían sobresalir algunos aspectos y que casi todo el mundo, pues, tenía una cierta tendencia a lo mejor a destacar más en una dimensión que en otra de esta estructura vertical. Así, por ejemplo, pues él hablaba del intelectual o hablaba del sentimental, ¿no? Como por ejemplo aquellos en los que tenían más tendencia a la superestructura o al fondo endotímico, respectivamente. Y después decía que esas tres dimensiones que debían ser equilibradas y debían estar armonizadas, estaban dirigidas cuando se integra el individuo verticalmente, quiere decir, cuando armoniza sus tres dimensiones, para poder, a su vez, horizontalmente integrarse a nivel social, ¿no? En la adaptación al medio y en la interacción con el mundo y con los otros. En esta segunda dimensión horizontal, él hablaba de percepción del mundo y de acción en el mundo. Es decir, según cómo estén estructuradas las tres dimensiones de nuestro enlace vertical o de nuestra estructura vertical, así vamos a percibir el mundo y a comprender el mundo, la realidad y a los demás, y vamos a actuar en consecuencia con él. En vista a este esquema muy básico que él nos ofrece sobre la estructura personal, os ofrezco una reflexión que es, por un lado, analizando lo que es la estructura vertical el enlace vertical, aclarar que una cosa es que tengamos tendencia a una de esas dimensiones de un modo, digamos, predominante. Así, por ejemplo, es verdad que hay personas que tienden más a lo racional, a lo intelectivo, a, pues, actividades de tipo interiorizado, de culturales, de pensamiento, de estudio, o de raciocinio, personas en las que la razón suele ser la que lleva, digamos, el timón. Hay otras personas que no están más caracterizadas por la tendencia, a lo mejor, a la voluntad, que son más impulsivos, son más, les mueve más el afán de tener metas, objetivos, el querer, digamos. Y luego hay personas que están más, pues, digamos, más influidos, a lo mejor, por las emociones y por el mundo afectivo, y en ella, pues, lo sentimental o lo emocional tiene un peso a lo mejor más fuerte que lo racional. Y bueno, incluso podríamos también hablar de personas que, pues, a lo mejor, que están un poco más ancladas en lo que es lo meramente físico, ¿no? Esto quizás no sean muchas, pero personas en las que a lo mejor el aspecto más zoológico, más pulsional o más instintivo destaque sobre los otros. Pero una cosa es que destaque uno de los estratos de nuestra personalidad y otra cosa es que se hipertrofie, que se hiperdimensione, de tal manera que en esa hipertrofia de ese estrato eclipse o anule o disuelva a los otros. Así yo propongo, por ejemplo, el tipo en el que sobresale de modo hipertrofiado la inteligencia o el ámbito intelectual, le vamos a llamar intelectualoide,
es aquel que absolutamente todo lo analiza o intenta, digamos, descodificarlo lógicamente, pero desoye por completo a las emociones, desoye las tendencias volitivas o de la voluntad y desoye, por supuesto, al cuerpo y desoye también pues el ámbito pulsional e instintivo. Tendríamos el tipo dentro de la misma superestructura, digamos, hipertrofiada, el activista o el voluntaloide, que es aquel que todo lo quiere, ¿no? Ya conocemos el clásico refrán, ¿no? Culo veo, culo quiero. Quiere estar en todos los sitios, lo quiere todo, se compromete a todo, está en todos los compromisos posibles, en todos los lugares y tal, y al final pues todo lo hace mal, claro, porque no puede responder a todo bien. Estaría también la persona en la que se puede hipertrofiar el ámbito afectivo, ¿no? En el fondo endotímico, y así tendríamos lo que llamamos el sentimentaloide, aquel que se mueve solamente por categorías de agrado o desagrado, placer o dolor. Su modo de entender el mundo es si destaca el fondo endotímico, pues la percepción del mundo va a ser esto es agradable, luego es bueno, o esto es desagradable o doloroso, luego es malo, sin caer en la cuenta racionalmente de que muchas veces lo agradable o lo placentero puede no ser tan bueno y que otras veces a lo mejor lo que más nos conviene o lo que más nos va a hacer crecer pues puede ser en algunos momentos incómodo o inconfortable, ¿no? O incluso doloroso. Las personas en las que sobresaliesen los procesos orgánicos o pulsionales, pues ahí hablaríamos de instinto aloide, bueno, que es una persona que prácticamente vive movido exclusivamente por las necesidades corporales y el resto del mundo humano, pues de alguna forma lo sacrifica o lo supedita a esto. Frente a estas tres posibles sobredimensiones o hipertrofias, naturalmente la propuesta de una vida psicológicamente sana va a ser lo que, bueno, parafraseando a Lers, la integración vertical, es decir, la armonización de todas estas facetas para que ninguna de las otras, aunque alguna pueda sobresalir un poco, cosa que es inevitable en principio, pero que ninguna de las otras eclipse por completo o anule o disuelva a las demás. De tal manera que el ser humano no es ni solo pensamiento, ni solo voluntad, ni solo emociones, ni solo instintos, pero es todo ello y no debe reprimir ninguna de esas cosas. Entonces yo invito que en esta reflexión de hoy veamos si en nuestra vida particular tendemos más a sobresalir en alguna o en otra de estas dimensiones o de estas facetas y ver si, bueno, si de algún modo hay el riesgo de una posible hipertrofia que nos haga interactuar con el mundo de una forma, pues a lo mejor errónea o no la más deseable posible. Después, en función de cómo percibamos y actuemos sobre el mundo, en esa interacción con los demás y con los demás, quiero proponer el doble concepto de afirmación y adaptación. Afirmación quiere decir que cuando nosotros interactuamos con el mundo y con los demás, debemos hacerlo pero sin dejar de ser nosotros mismos. Aquello que decía el gran Abraham Maslow, ¿no? En El hombre autorrealizado, llegar a ser yo, es decir, llegar a conocer lo que soy en realidad y ser fiel a mí mismo. No tengo que ser otra cosa que lo que soy, no tengo que ser otra persona que quien soy. Tengo que saber quién soy para poder obrar en consecuencia. De manera que mi interacción con los demás no suponga una anulación de mi personalidad o no suponga una sumisión al entorno. Hay muchas personas que o bien por carencias afectivas, o bien por problemas en su autoconcepto, o por una autoestima muy deficitaria, pues están permanentemente muy necesitados de la aprobación ajena, muy necesitados del aplauso ajeno, y eso les hace muchas veces autoanularse, hasta llegar a niveles de, bueno, casi de indignidad personal, ¿no? De arrastrarse buscando o mendigando el cariño ajeno o la bendición ajena o huyendo de la soledad por complejos personales o por cualquier otro tipo de razón. Estas personas no se afirmarían a sí mismas porque estarían renunciando a su propio ser en función de una especie de sobreadaptación. Por tanto, la interacción con el mundo debe salvar en primer lugar el ser nosotros mismos y el ser fieles a lo que realmente somos. Pero en la medida en que somos sociales y tenemos que interactuar con el mundo y con los demás, eso también supone una adaptación. Adaptarnos al medio significa que el medio no existe para responder a nuestros caprichos o a nuestras valoraciones, sino que nosotros tenemos para poder sobrevivir y tener una vida de calidad psicológica y emocional, tenemos que ser capaces de encajar con el mundo, de ajustarnos y de adaptarnos también a los demás. Entonces, ese doble equilibrio entre afirmarnos a nosotros mismos, adaptándonos a los demás, o adaptarnos a los demás en la convivencia, en el trato, en la pareja, en la familia, en los amigos, sin dejar de ser nosotros mismos, sería lo que podemos llamar integración horizontal.
Evidentemente es más fácil decirlo que hacerlo, pero para evitar, por ejemplo, una sobreafirmación en el que el sujeto pues llama la atención, más que ser el mismo, sobreactúa, para que se note que es él. Y entonces pues hace esfuerzos a veces incluso artificiales por ser diferente, por parecer diferente, por poner su punto de vista, a lo mejor abusa de dogmatismo, etcétera. Pero se puede caer también en el extremo contrario, una sobreadaptación en el que el sujeto, pues al modo del personaje Selig de la película de Woody Allen, adopta, digamos, un rostro camaleónico en función de con quién esté, ¿no? Y a todo el mundo le dice lo que quiere oír y con todo el mundo hace lo que todo el mundo quiere, en lugar de ser el mismo. Bueno, pues cuando integramos la afirmación y la adaptación, digamos que obtenemos una adecuada integración horizontal que, unida a la integración de los tres estratos de la estructura vertical, pues también complementaría la integración vertical, proponiéndonos pues así, o digamos permitiendo que tengamos una personalidad madura y sobre todo una personalidad sana, que puede ser, bueno, pues tener una vida, una calidad de vida emocional mínima y, y un camino abierto hacia la autorrealización. Bueno, pues os invito a esta reflexión. Si os gusta la misma, podéis darle a me gusta como siempre o compartirla. Y si no, pues muchas gracias por habernos acompañado. Un saludo y muy buenas tardes.